Bueno, pues en esta sección lo que voy a intentar hacer es, hemos escogido 3, 4 noticias que consideramos relevantes y lo que vamos a hacer es un pequeño análisis, ¿no? Vamos a exponerlas y vamos a hablar un poquito de ellas, ¿no? Al final creo que es importante, bueno, estar al día, ¿no? De lo que está pasando en el sector, de las cosas que a lo mejor no son directamente el sector, pero evidentemente afectan al sector. Y bueno, en este caso, pues como os digo, ¿no? Vamos a analizar 4 noticias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, tengo aquí por aquí unas notas. Vamos a hablar de, bueno, de los arrendadores, ¿vale? Vamos a tratar una noticia que hable de arrendadores. Vamos a hablar de, bueno, lo que es heredar una vivienda y cómo impacta, ¿vale? Económicamente. Y también vamos a hablar, bueno, pues de algunas medidas del BCE que insiste en seguir subiendo los tipos de interés y evidentemente esto, como sabéis vosotros, tiene un gran impacto en el sector, ¿no? Nos va a hacer, bueno, pues sudar tinta china, ¿no? Y luego también hablar un poquito de, bueno, pues de esos inversores nacionales, qué porcentaje ocupan, ¿no? En qué posición están. Entonces, nada, Ismael, te voy a pedir que estés por aquí conmigo porque quería comentar las noticias Venga, contigo y luego invitaros a todos vosotros a que nos mandéis vuestra opinión, ya sea en el directo, ya sea cuando esto se transforme en un vídeo y lo veáis en YouTube o en Facebook o en cualquier red social, enviarnos un comentario porque lógicamente enriquecerá pues eso, el contenido. ¿Vale? Pues venga, Ismael, vamos a vamos a compartir la primera noticia, ¿vale? Un segundito, que lo tengo por aquí. Y empezamos con los arrendadores españoles. Vale, esta noticia dice, los arrendadores están cada vez más preocupados por tener la casa vacía. Esto es un tema delicado, Ismael. Básicamente, la noticia lo que viene a contarnos, tengo por aquí unas notas, ¿vale? Es que los motivos para sacar al mercado de alquiler la vivienda, el principal motivo, lógicamente, es económico, ¿no? Intentar obtener cierta rentabilidad alquilando ese inmueble que tienes en propiedad. Pero, claro, de aquí el 39%, ¿vale? De las personas que sacan esa vivienda al alquiler, lo hacen por aprovecharse de ese rendimiento económico un poquito por encima de la media que nos puede aportar el momento actual o les puede aportar el momento actual. Pero cuidado, lo más significativo es que el 43%, ¿vale? De los arrendadores que saca a alquiler esa vivienda que tiene vacía, es por tenerla ocupada, ¿no? Por miedo a la ocupación, es decir, tener inquilinos por miedo a la ocupación, ¿no? Em, Fijaros, el fenómeno de la ocupación se produce en un 58%, ¿vale? En casas vacías. Esto es un dato escalofriante, ¿vale? O sea, es decir, de todos los inmuebles y de todas las cosas que se ocupan, el 58% estamos hablando de casas vacías, ¿vale? Y no solo esto, ¿vale? Sino que, bueno, esta práctica en los últimos años, bueno, pues según el Ministerio del Interior, ¿vale? En los últimos, a ver, ¿cuántos son? En los últimos 8 años, según el Ministerio del Interior, esta práctica de la ocupación ha aumentado un 40%. Estamos hablando de algo muy complicado, ¿vale? Evidentemente, si en 8 años este delito o esta práctica se ha incrementado un 40%, es que tenemos un problema, ¿vale? Y a lo mejor tenemos, bueno, pues a la clase política, bueno, mirando hacia otro lado con ciertas circunstancias, ¿vale? Y, y bueno, otro de los motivos por los cuales nos explica este artículo que los arrendadores están sacando, bueno, pues al parque o al mercado estas viviendas, em,
son la rentabilidad, que la rentabilidad que te deja un alquiler, Ismael, es mucho más alta que cualquier otro producto financiero que a día de hoy hay en el mercado. Y esto es significativo. Siempre hemos hablado de que la vivienda es un valor refugio en épocas de crisis, pero oye, que esto está muy, muy interiorizado, ¿no? Por los arrendadores, o sea, lo tienen muy claro, o sea, hay que sacarlo porque evidentemente la rentabilidad es mucho más alta que cualquier otro producto financiero. Y, y luego hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, que, oye, se están sacando, bueno, más viviendas, ¿vale? O sea, se están dejando sin, o sea, se están sacando al mercado más viviendas, eh, porque la demanda es para mejorar la vivienda habitual. Es decir, yo saco mi casa, esta casa la saco a alquiler, ¿vale? La saco, la alquilo y con lo que gano más un poquito más me voy a otra casa un poquito mejor. Y esto, fijaros, esto lo está haciendo ya el 17%, ¿vale? Y claro, es algo a tener en cuenta. Mucha gente ya no está optando, bueno, pues por circunstancias, no solo a la compra, sino, oye, saco a alquiler mi vivienda y poniendo un poquito más me voy a una vivienda, pues yo que soy papá, me iré a una vivienda que fuese urbanización cerrada, que tuviese piscina, que mi hija pudiera disfrutar, etcétera. Entonces, bueno, pues es una de las novedades, ¿no? Que nos explica este artículo. Ismael, ¿cómo lo ves tú todo esto? Bueno, yo creo que ahí has comenzado, ¿no? Diciéndolo. Yo creo que el titular de esta noticia a mí me llama, la verdad, que mucho la atención, ¿no? Que los arrendadores están cada vez más preocupados por tener la vivienda vacía. Y sabemos que cada vez hay muchísimas viviendas que están vacías ahora mismo, pero que también sabemos que eso se debe por una inseguridad que hay tanto jurídica como de posibles impagos que pueden sufrir esos potenciales arrendadores o al menos esos propietarios. Pero también llama mucho la atención el tema de la ocupación, ¿no? Como, por ejemplo, pues prefieren que la casa esté habitada para evitar ese problema. Y sobre todo lo que me llama la atención es que, aunque lo estemos oyendo, no sé cuántos años llevamos oyendo el tema de la ocupación, pero podemos decir más de 8 años fácilmente, Sí, sí, sí. que no se tome ninguna solución, ¿no? Porque yo entiendo que es normal que haya familias que no pueden optar, por ejemplo, a una vivienda. El precio de la vivienda, pues todos los que nos dedicamos al sector y los que no nos dedicamos a él, pues sabemos que es muy alto y que no todas las familias pues, pueden llegar a ello. Hay familias que solo trabaja uno de los miembros y evidentemente cuando tienes que elegir, pues quizás solo puedas elegir dar de comer a tus hijos en lugar de pagar la hipoteca o el alquiler. Hay que tomar pues, prioridades, pero también me llama la atención que estoy convencido que la mayoría de los que ocupan viviendas no están en esa situación. Y que por lo tanto, al final, se gestione todo de la misma manera, ¿no? Y yo que vengo, por ejemplo, de entidades financieras, he visto cómo hay gente que tiene mucho morro y al final, pues, justos por pecadores, ¿no? Aquellos que Total. realmente puedan optar pues, ya no por comprar, sino por poder pagar una vivienda, ya sea alquiler o de compra, pues sufren las consecuencias de esta gente que realmente, pues, a mí, por ejemplo, esta gente que tiene unos libros de dónde están las viviendas, dónde las pueden ocupar y cobran por ello y al final se benefician de ello, y son otros los que, por ejemplo, al final pues tienen las consecuencias o pagan las consecuencias, pues me parece horrible, ¿no? Y creo que también es una de las cosas que todos los que estamos en el sector también deberíamos tener en cuenta, ¿no? Que es, al final es un problema la ocupación, ¿no? Y que Ujú. esto no debe pasar. O sea, yo llevo toda mi vida ahorrando para comprarme una vivienda y lo último que quiero es que me la ocupen cuando me vaya de vacaciones, ¿no? Claro, es complicado, Ismael. Imagínate que después del esfuerzo que estás haciendo, que, bueno, pues llevas muchos años de alquiler, has tenido que trabajar mucho, esforzarte mucho para poder abordar, ¿no? Pues este proyecto que es tu nueva casa. Pues imagínate que te vas de vacaciones y cuando vuelves, después de ese esfuerzo, tienes a alguien allí, ¿no? Y al final es algo que bueno, que yo personalmente conozco relativamente cerca, ¿no? Porque
mi pareja pues es inmobiliaria o trabaja para una inmobiliaria y se encuentra esta circunstancia a diario, ¿no? Y a veces pues viene llorando, ¿no? Porque me dice, oye, tío, es que me estoy esforzando mucho, trabajo un montón y cuando ya casi tengo la operación cerrada se ocupa el piso Totalmente. y no pasa nada, ¿no? Y te encuentras perfiles, claro, se habla, oye, todo el mundo tiene derecho a una vivienda, estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos de acuerdo. Pero es que, bueno, se están viendo perfiles que precisamente no tienen un problema económico serio, ¿no? Sino, oye, ocupo porque como la ley es para todos, bueno, pues con ese dinero hago otras cosas, ¿no? Y al final, bueno, pues meten en problemas al propietario. O sea, no todo el mundo que le ocupan una vivienda, evidentemente es un potentado que tiene 5, 10 pisos, 15 pisos, Efectivamente. probablemente sea un trabajador más y se le está haciendo, entre comillas, la puñeta. Y creo que esto tiene que tener una regulación, una seguridad jurídica y evidentemente aquí la clase política tiene que esforzarse mucho más. Eso es. A veces da la sensación como que no nos escuchan realmente a los que trabajamos en un sector que es verdad que es muy amplio, hay muchos o muy diferentes actores los que participamos dentro del sector inmobiliario, pero al final es un problema. El hecho, por ejemplo, de que no puedas anunciar un inmueble en las mejores condiciones posibles. Ya no hablo de poner la dirección, simplemente que se reconozca a través de la ventana dónde está esa vivienda y si tiene un cartelito de se vende o si indagas un poco, porque al final tampoco es tan complicado saber dónde hay una casa que está vacía, si ya sabes el punto más o menos aproximado donde se encuentra, pues esto al final complica mucho, ¿no? Complica mucho la gestión de venta, complica mucho el hecho de, oye, vas a llevar a cualquier vendedor o comprador a esa vivienda. Eso es un miedo que tienen todos los clientes, ¿no? Que es verdad que nosotros aportamos mucha seguridad acerca de que controlamos, por ejemplo, quiénes van a acudir a esa vivienda, que solicitamos el DNI a todos los visitantes o todos los potenciales compradores, que además firman una hoja de visita. Eso está claro, pero que al final pues esta inseguridad también hace que repercuta en nuestro trabajo, ¿no? Y que tengamos que tomar medidas adicionales para que todo salga de la mejor forma posible. Sí, además es increíble que se tenga miedo a tener, entre comillas, un inmueble vacío cuando estamos hablando de que en el fondo debería ser un delito, ¿no? Aunque últimamente se esté semi-justificando, ¿no? Pero es un delito, o sea, y que sea algo normal, a mí me parece escalofriante, ¿no? Porque, claro, al final dices, oye, esto no es muy coherente. Pero vamos a cerrar ahí la parte de la ocupación, ¿no? Que sabemos que es un problema que en el resto de Europa, queremos ser europeos, hablamos de pertenecer a Europa, Bruselas nos marca, Bruselas nos dice, Bruselas nos deja, no nos deja, no pasa en el resto de Europa. Entonces, seamos coherentes. Si no pasa en el resto de Europa, ¿por qué dejamos que pase aquí, no? Eh, pero bueno, como te digo, Ismael, al final es un tema. También digo, sé que hay grupos, asociaciones, sindicatos que abogan por esto eh, y ellos tienen su storytelling, ¿no? Entonces, bueno, invitarles, ¿vale? A hablar cuando quieran, hablamos cuando quieran, bueno, pues debatimos, ¿vale? Sobre este tema y evidentemente a compartir puntos de vista. Pero Total. Ismael, más puntos que se han tocado en este artículo. Bueno, evidentemente los propietarios, ¿vale? Que sacan al mercado estos inmuebles a alquilar buscan rentabilidad, pero en algunos casos se está buscando la rentabilidad por encima de la media que aporta ahora mismo la situación de mercado. ¿Cómo ves esto tú? Pues a ver, está claro que cada vez los precios de los alquileres suben más. De hecho, esto lo dice mucho nuestra compañera María Matos. Estamos a niveles históricos del precio del alquiler, que es una barbaridad. Y no hay ningún indicio que nos diga que esto se va a calmar, sino que todo lo contrario. Cada vez, pues debido a la subida de tipos de interés que ha habido, que tú introducías al principio, Juan Carlos, junto que hay un parque de alquiler de viviendas cada vez más reducido, pues esto hace que al haber menos oferta, pues evidentemente haya un mayor incremento de precio. Pero al final yo creo que lo importante de todo esto es que hay que dar solución a la gente que quiera alquilar vivienda. Evidentemente para los propietarios, en un primer momento puede ser interesante poner esa vivienda en el mercado porque, pues es verdad que la rentabilidad es muy alta,
Pero ¿qué pasa con aquellos propietarios que llevan 2 años con la vivienda en alquiler y que no pueden subir prácticamente nada el precio, ¿no? de esos alquileres porque tiene una limitación del 2% o incluso creo que ahora no se puede subir nada, ¿no? ¿Qué implica con esto? Pues que al final pues la gente decida echarse para atrás y que por lo tanto pues haya menos oferta, ¿no? ¿Que hay que limitar los precios de los alquileres en determinadas épocas? Pues quizás sí, pero que también se le dé otros beneficios, por ejemplo, beneficios fiscales y la mayor seguridad jurídica, evidentemente, a los propietarios para que se animen a poner esa vivienda. Porque el otro día comentaban algo que tienen toda la razón, muchos pisos de las grandes ciudades tienen calefacción central. La calefacción central ha subido una barbaridad en los últimos meses. Eso Totalmente. está dentro de la cuota que paga el inquilino. Y ahí, por ejemplo, es posible que el arrendador pierda dinero si ya lleva mucho tiempo con ese alquiler, ¿no? Por lo tanto, creo que a veces se toma la solución quizá más popular, por no decir otro adjetivo, y no se tiene en cuenta a otros que también, como tú dices, son pequeños propietarios que tienen sus ahorros ahí metidos para poder conseguir cierta rentabilidad y que al final no lo van a poder conseguir. Lo único positivo que veo en todo esto, pues que la gente se anima porque al final ahora mismo hay pues una gran rentabilidad y estoy convencido que propietarios que tienen la vivienda vacía, pues por los problemas de ocupación y por la alta rentabilidad que van a obtener, pues se animen a incluirla dentro del mercado de oferta de alquileres. Pero falta mucho. Y también nos faltaría, Sí. por ejemplo, oye, pues un parque público de alquiler, ¿no? Que no sé cuánto tiempo lleva sin construirse, pero ostras, llevamos un Sí. ratito, ¿eh? Sí, a ver, por un lado, yo estoy de acuerdo con esa reivindicación que se dicen de estamos perdiendo el control, el precio de los alquileres en las grandes ciudades es prácticamente insoportable. Evidentemente, o tienes cierta situación o compartes piso, o va a ser muy complicado que accedas, bueno, pues a ciertos inmuebles para poder alquilar. Y eso no puede ser, ¿no? Porque, oye, evidentemente estamos a unos niveles históricos y bueno, que no lo justifica, ¿no? O sea, oferta, demanda, tal. Pero la realidad es que, oye, esto no se soluciona castigando al propietario. Esto se soluciona creando un parque de vivienda pública mucho más amplio y vuelve la pelota otra vez a la clase política, ¿no? O sea, al final es, Totalmente. oye, esto no es, esto es responsabilidad del propietario. Sí, evidentemente se están haciendo cosas que no son honestas en muchos casos, con ciertos precios, ¿no? Que estamos viendo en el mercado, o sacando inmuebles a ciertos precios con unas características, bueno, poco presentables. Em, pero oye, para combatir esto, lo primero que se tiene que hacer es ofrecer vivienda pública y ampliar ese parque de vivienda, bueno, pues para que todo el mundo pueda acceder. Y eso no es responsabilidad de los propietarios, sino de la clase política, y alguien tiene que Totalmente. coger el toro por los cuernos. Y, y bueno, ¿y qué te parece la tendencia, por último, Ismael, sobre esta noticia y pasemos a otro? ¿Qué te parece la tendencia oye, alquilo mi casa porque quiero mejorar y con ese dinero y un poquito más me alquilo un inmueble mejor? Pues mira, te voy a poner el caso de unos amigos porque están justo en esa situación. Ellos, por ejemplo, compraron, si no recuerdo mal, en 2008, que yo creo Ujú. que los precios máximos, ¿no? que tuvimos de compraventa. Eh, ¿Y qué hicieron luego? Bueno, al final era un apartamento pequeño de una habitación, pues pasaron los años, se casaron, tuvieron hijos, tuvieron que comprarse otra vivienda y decidieron que al final casi les rentaba más el hecho de alquilar su vivienda primera y comprar la nueva que vender la primera que compraron para comprarse una nueva. ¿Por qué? Porque es verdad que en ese momento los precios de la vivienda nueva eran mucho más bajos, también que ahora en la actualidad, pero también si lo llevo al momento actual con los precios de los alquileres tan altos, es probable que si tú compraste una casa hace 3, 4 o 5 años, el precio de la cuota, por mucho que hayan subido los tipos de interés, no se han igualado con los precios de alquiler. Y entonces te permite, ya que tienes ahí un margen de beneficio que estás obteniendo, optar a una vivienda que cubra mejor las necesidades actuales que tienes o incluso poder llegar a un tipo de vivienda mejor al que tenías poniendo previamente tu vivienda en alquiler. Así que a mí me parece, dentro de lo que cabe, una muy buena opción, ¿no? Sí, de hecho, bueno, estoy pensando en un compañero que, bueno, vivía muy cerca de donde vivo yo y vivía de alquiler
porque él, su piso, él tiene 2 hijas, su mujer, 2 hijas, o sea, es una familia de 4. Em, bueno, pues digamos que la zona donde tenían el piso estaba bien, pero el piso a lo mejor era más pequeño y luego le venía mejor para el trabajo, por servicios, porque esta zona es muy tranquila. Y entonces alquilaba su piso y cogía piso, bueno, cogía un piso en esta zona más amplio y que cubriera más sus necesidades. Y cuando me lo contó hace 2, 3 años, o incluso 4, yo no entendía muy bien, ¿no? Lo que estaba haciendo. Pero mira, lleva razón, ¿no? Porque se Total. está convirtiendo en una de las tendencias del mercado y es coherente. Y ahora que yo soy papá, claro, me planteo, oye, yo es que vivo en una zona muy, muy agradable, ¿no? Y una zona que, por desgracia, a un alquiler no podría acceder, aunque alquilase mi casa. Entonces me tendría que mover de zona, entonces no me compensa, pero me lo plantearía. Probablemente sí, Ismael. O sea, al final puede Totalmente. ser Es una, que una buena imagínate en tu solución. caso que te quisieras ir a una zona más del extrarradio a la que vives ahora. Oye, pues es que a lo Sí, mejor sí que te compensa, ¿no? Eso, pues me ahorro dinero. Bueno, me ahorro. La inversión que voy a hacer a la hora de comprar una vivienda es interesante y puedo alquilar mi casa y con ese alquiler que estoy recibiendo puedo pagar la casa nueva y voy pagando la hipoteca que tengo pendiente de la primera casa. A mí me parece bien. Yo creo que estas son opciones que todos los inmobiliarios podemos abrir a nuestros clientes porque a veces no reflexionan suficiente. También es cierto que tener una hipoteca, teniendo una hipoteca previa, a veces es muy complicado, esto todos lo sabemos también, pero también es verdad que hay gente que tiene unas buenas condiciones laborales y unas buenas condiciones económicas, tienen unos ahorros y que también pueden llegar a eso, ¿no? evidentemente, Así evidentemente. que, Bueno, tío, pues vamos a pasar, ¿vale? A la siguiente noticia. Creo, Ismael, que vamos a ver 3, no vamos a ver 4, ¿vale? Porque si no, nos vamos a comer el tiempo. Pero ahora vamos a hablar de algo que yo también he vivido, ¿no? Que es la herencia, qué suerte. Mira, ¿no? yo estoy esperando que Heredar, me llame alguien diciéndome que he heredado algo que no me esperó. ¿Eh? ¿vale? Y esta es la noticia, Ismael. Bueno, es algo que a mí me escuece, ¿no? Personalmente porque lo sufrí. Heredar una vivienda es más ventajoso que donar dinero en la mayoría de comunidades autónomas. Eh, bueno, sabéis que dependiendo un poco de la comunidad autónoma, bueno, pues se paga más o se paga menos bueno, pues por el impuesto de sucesiones, donaciones, y a veces hay que hacer números, ¿no? Yo es lo que te digo, yo fui muy afectado por esto porque, bueno, digamos que me encontré con una situación, digamos, por no hacer una donación en vida, me encontré con una situación muy complicada luego, bueno, heredando, ¿no? Porque no era un familiar directo, etcétera. Y bueno, me complicó bastante la vida, me complicó tanto la vida que tuve que hipotecar, ¿no? Con eso, pero claro, primero había que pagar Hacienda, o sea, son situaciones que te decían, oye, o renuncias o tienes que tener una pasta para pagar Hacienda, primero el impuesto y después ya pues pides un crédito, pides una hipoteca, etcétera. Entonces, a veces son situaciones complicadas. Pero bueno, sin entrar en detalle, te cuento un poco lo que cuenta el artículo, ¿vale? Bueno, lo que viene a decir, según ARAC, ¿vale? Eh, la compañía de seguros, ¿vale? Em, bueno, pues que la herencia de una vivienda es más ventajosa fiscalmente, ¿vale? Que la donación de dinero en la mayoría de comunidades autónomas. Cuando hablamos de la mayoría de las comunidades autónomas, en el propio artículo te explica que la firma, bueno, esta firma recomienda transmitir el patrimonio por vía hereditaria en Álava, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Melilla, Extremadura, Guipúzcoa, Navarra, Valencia y Vizcaya. O sea, es decir, en estas comunidades es mucho más ventajoso heredar, ¿vale? Que hacer una donación en vida. Y
Y bueno, esto es importante, ¿no? Porque a veces no lo sabemos. Tenemos en la cabeza esa leyenda urbana de que la donación en vida es mucho más económica, pero oye, haciendo números, nos explican muy bien que en estas comunidades autónomas, vuelvo a repetir, Álava, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Melilla, Extremadura, Guipúzcoa, Navarra, Valencia y Vizcaya, según, bueno, según esta firma aseguradora, es mucho más beneficioso fiscalmente. Em, a ver, tú piensas que, bueno, es que tengo aquí unas notas, disculpad si me veis mirar para allá, no es que haya perdido el control, sino que, bueno, estoy con dos pantallas y estoy mirando un poco las notas, ¿no? Bueno, lo que viene a decir es que el análisis parte de dos situaciones. Transmitir un inmueble de 150.000 euros a transmitir el dinero por ese valor, comparando cuánto cuesta donar en vida versus heredar, ¿no? O sea, te hace un análisis un poco de, oye, ¿qué es más rentable? ¿Heredar o donarlo en vida, ¿no? Donar ese dinero en vida. Y la opción de heredar es mucho más económica en las citadas localidades, ¿vale? Y no solo eso, porque la tributación a heredar 150.000 euros o un inmueble por el mismo valor es de 0 euros, ¿vale? O sea, es decir, lo que te viene a decir el artículo es que heredar te ahorras dinero, ¿vale? En estas comunidades autónomas. Y luego, sin embargo, te habla un poquito de otras comunidades donde la diferencia es poco significativa, ¿no? O sea, ya sea heredar o donar en vida, pues por ejemplo, en Andalucía, en Aragón, en Cantabria, en Canarias, en La Rioja, en Madrid y en Murcia, el coste es similar. Es decir, ya sea por donación o ya sea por hacerlo a través de herencia, el coste es similar, ¿vale? Pero, por ejemplo, hacen un matiz y un matiz importante, ¿no? Hablan que en cuanto a Galicia, ¿vale? Aconsejan, ¿vale? Por la situación que tienen y por el coste de esto. Sin embargo, en Galicia desaconsejan donar una vivienda, ¿no? Porque el coste es muchísimo más elevado que en el resto de España, ¿vale? Y básicamente es esto. Entonces, no sé, Ismael, qué opinas de este artículo, si le has podido echar un ojo y si conoces algún caso, ¿no? Porque, como te digo, yo en mi caso, para mí, heredar ha sido un pequeño trauma, ¿no? Me he metido en líos económicos que no esperaba. Y si lo hubiéramos hecho con donación en vida, bueno, pues la sensación es que yo me hubiera ahorrado dinero. Yo creo que es muy importante. Yo te hablo como inmobiliarios, ¿eh? Yo, por ejemplo, de fiscalidad no tengo ni idea. Y es verdad que depende de la comunidad autónoma, vamos a encontrar beneficios fiscales diferentes según donde nos encontremos. O sea, por ejemplo, en Madrid, pues yo creo que el impuesto de, si no recuerdo mal, y aquí nuestros viewers, si quieren decirnos algo, aquí estamos, pero si no recuerdo mal, está bonificado el impuesto de donaciones y también el impuesto de herencia, ¿no? Pero claro, hay otras comunidades autónomas que no. O sea, por ejemplo, es verdad que en Valencia, por ejemplo, donde tienen mis padres la casa, pues en este caso el impuesto de donación no está bonificado en absoluto. De hecho, es súper caro, ¿no? Al final yo creo que parte de nuestro trabajo es saber lo que está pasando en nuestra zona para nosotros poder asesorar a nuestros clientes. De hecho, por ejemplo, dentro de los cursos que nos imparten en Academy, pues nuestro gran Pepe Piñar, yo creo que es uno de los cursos que más preguntas hay. Donde además las preguntas son muy al detalle, ¿no? Donde yo creo que también cada operación es diferente. Y no sé, por ejemplo, cómo computará cuando la herencia es de varias personas. No sé si el porcentaje es el mismo, no tengo ni idea, ¿no? O sea, me parece súper complejo. Por eso hay una de las cosas que yo siempre digo cuando llamas a por una propiedad. De hecho, ayer, por ejemplo, tuvimos el curso de captación. Yo digo, siempre infórmate, obtén la información más interesante para ti acerca de ese cliente, ¿no? Que quiere vender su casa. Porque no es lo mismo una operación en la que el cliente simplemente quiere vender su primera vivienda para comprarse una siguiente vivienda, que de repente encontrarte con una herencia donde vas a tener 8 propietarios y donde cada uno es de su padre y de su madre y tiene unos intereses diferentes, ¿no? Creo que tienes que tener muy claro cómo vas a asesorar
a esas herencias que son tan complicadas y que quizá pues se hubieran puesto en contacto con su asesor fiscal o con un asesor inmobiliario que tenga muy buenos conocimientos fiscales, pues te puede dar a abrir opciones que tú no te esperas, ¿no? Pero a mí es un tema que realmente me pierde bastante porque me parece muy complejo y bueno, y creo que ahí está, ¿no? Mira, Miki Cazorla nos está diciendo por aquí, hola Miki, te echamos de menos, que él habla como persona que también ha heredado, tendría que estar suspendido cualquier impuesto de herencia en modo de vivienda primera y segunda, supongo que será primera y segunda, ¿no? No se puede hacer más negocio por parte del Estado de algo que ya está pagado y con respectivos impuestos al día. Vivimos en un país que se tiene que pagar impuestos por lo pagado y seguir pagando. Totalmente de acuerdo con él. De hecho, Ismael, comentabas tú, oye, Madrid está bonificado. En Madrid, bueno, pues cuando me tocó a mí, que esto fue en 2012, no estaba bonificada al 100%, pero cuidado, luego es muy importante el grado de consanguinidad o Claro. el tipo de relación que tienes con esa persona, porque yo te estoy hablando de que el porcentaje que a mí me pidieron, entre unas cosas y otras, rondaba el 33%, Total. ¿eh? Y por eso El digo, hay que estar muy 33, actualizado, 38, ¿no? ¿eh? Porque yo no sé exactamente cuándo se hizo esta bonificación del impuesto de donaciones. Pues la verdad no sé si lo hizo Esperanza Aguirre aquí en Madrid o lo hizo ya Ana Botella, ¿no? Pero en el caso de Madrid sí que hay, por ejemplo, hay una, pues algo no sé cómo decir, que enfada bastante al resto de comunidades autónomas y es, por ejemplo, el hecho de que haya tantos beneficios fiscales o tantas bonificaciones fiscales en el caso de Madrid y que otras comunidades autónomas, pues por el hecho de que no son grandes comunidades y que necesitan obtener más dinero para pues, el resto de servicios o ganar más impuestos o como lo queramos llamar, pues evidentemente se ven perjudicados, ¿no? Pero creo que es un tema muy complicado, ¿no? Porque es verdad, Sí. pues lo que decís, yo nunca me he enfrentado a una herencia, pero es verdad que pagar un 33%, como estás diciendo tú, Juan Carlos, de una herencia que te llega, ostras, y que no solamente que te llegue en la casa, ¿no? Es que además tienes que tener en cuenta otras cosas que lleva, ¿no? Unida a esa herencia. Pues a lo mejor tiene Sí. algún impago por ahí, yo qué sé, muchas cosas que también, ostras, que no es tan fácil. Evidentemente, a ver, las herencias entiendo que siempre es un tema complicado. De hecho, con nuestros clientes o con vosotros, inmobiliarios, cuando se habla de herencia y además, como decías tú, Ismael, son varias personas, siempre lo primero es miraditas entre Total. compañeros y uff, marrón, ¿no? O sea, porque siempre es una situación complicada. Pero es algo importante, ¿no? Saber y poder, digamos, guiar, ¿no? A nuestros clientes. Oye, ¿qué es mejor donar? ¿Qué es mejor heredar? Y manejar estos conceptos, ¿no? Porque evidentemente, lógicamente, te vas a ganar la confianza del cliente Sí, y sí, va a ser una gestión diferente. Pero cuidado, que el tema de las donaciones y el tema de las herencias es totalmente. algo complejo. O sea, yo evidentemente no voy a contar mi vida, pero tuve conversaciones en Hacienda que, oye, que es para filtrarla a la prensa. Cosas que se me dijeron, bueno, pues en Hacienda, ¿no? Bueno, pues yo me quejé de algún famoso, oye, es que con fulanito que sale en la tele, eh, no hacéis esto, ¿no? Y la situación es la misma. Y me decían, ya, pero es que tú no eres fulanito y cosas así, ¿no? Oye, ellos son evidentemente funcionarios y hacen su trabajo, pero oye, que como dice Miquel, ¿no? Oye, no se puede pagar por algo que ya está pagado. Y Yo si no es se por paga, nada, debería ser pero un mínimo. Juan Carlos, yo me debo a mis viewers y tengo un viewer que está diciendo que cuentes. Entonces, Miki Cazorla. Bueno, es que no nombré a un, bueno, pues a un antiguo político, banquero, ¿vale? Que en ese momento, bueno, se le estaba beneficiando fiscalmente y se le dejaba pagar aplazado esa deuda con Hacienda. em, y dije, oye, es que públicamente estáis diciendo que a este señor, si... Es que no quiero decir su nombre, ¿no? Pero a este Bueno, señor... Y me dijeron, ya, pero es que tú no eres ese señor. Y las condiciones que me ofrecía Hacienda era un cómodo interés de muchísimo dinero. O sea, cuando te digo muchísimo dinero es que me iba a tirar todo el año ahorrando el 60% de mi sueldo o el 50% de mi sueldo para pagar solo intereses, vaya sin tela. quitar deuda. Y oye, son situaciones complicadas y yo, gracias a Dios,
como todo en la vida, tuve un amigo que me ayudó y conseguí desbloquear la situación, pero hay muchas familias que tienen que renunciar. Entonces, oye, el tema de la herencia, Sí, de las herencias es algo... complicado. Y sobre todo tienen que renunciar, como cuando decía, por ejemplo, Miki, comentabas tú, que a lo mejor tus padres han estado ahorrando, ¿no? Para poder ofrecerte algo que a ti pues te libere de ciertas obligaciones, ¿no? De, oye, pues vivir un poquito más tranquilo, no tener que trabajar 15 horas, ¿no? Como hacían, por ejemplo, los padres de nuestros padres o cosas así. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, sí, totalmente. Pues, ¿qué te parece si nos vamos al bendito Banco Central Europeo y sus tipos de interés, Ismael? Que tenemos una vamos allá, que a mí noticia. me tiene contento, Juan Carlos, este tema. Tiene muy Bueno, contentito porque como todavía no he firmado la hipoteca, pues estoy un poquito histérico. Hasta que mañana no la firme no me quedo tranquilo. es verdad que Claro, tú ya mañana, ya madre mía, mañana. Entonces, mañana, claro, yo mañana hasta que Ismael no se lo vea. convierte en propietario, Sí, amigos. sí, sí. Y ha dicho que en el segundo intento de compra, entonces como no me salga esta firma, me voy a, pues nada, voy a tener que hacer algo mañana para, para liberarme. Está claro. Pero es uno de los temas que más preocupa y que luego veremos, por ejemplo, en Fotocasa Pro Responde, como el tema de los tipos de interés y las hipotecas es un tema fundamental a día de hoy. Vale, pues Ismael, la siguiente noticia. El BCE defiende más subidas significativas de los tipos, porque la inflación no bajará sola, o eso es lo que aluden, ¿no? Como sabéis, estamos sufriendo o estamos viviendo una subida de tipos histórica, ¿no? De tipos de interés histórica. Entendemos, bueno, debemos entender que la inflación, según el Banco Central Europeo, se combate subiendo los tipos de interés, pero teniendo en cuenta lo que ha subido ya los tipos de interés, evidentemente empezamos a ahogar a las familias, ¿no? Va a haber muchas familias que no puedan pagar su hipoteca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de subidas por encima del 3, el 4. No sabemos a cuánto va a llegar esta subida más lo que tuviesen firmado, ¿no? Estamos hablando que una hipoteca tipo, bueno, se te puede incrementar a lo mejor 250 euros al mes, y eso con suerte, ¿no? 250, 500 euros, dependiendo un poco del tipo de inmueble que tengas y cuál fuese tu hipoteca. Entonces, en este artículo lo he escogido básicamente porque lo que te viene a decir el Banco Central Europeo es que ellos consideran que este mes, o sea, ya esto es una noticia actual, ¿vale? Lo que viene a decir es que ellos consideran que es necesario seguir subiendo los tipos de interés. Estamos hablando de que ya estamos en el 3 y pico, ¿no? Sí, yo creo que cerramos diciembre en el 3,05 del Euribor, ¿eh? Te estoy hablando. Sí, y además es alucinante, ¿no? Cómo lo justifican. Evidentemente estamos hablando de macroeconomía. Ellos lo que vienen a decir es, oye, tenemos que subirlo porque la inflación no desaparecerá sola. Pero si tú ahogas a una persona con esa inflación que tenemos y además les ahogas subiéndoles la cuota de la hipoteca o el interés de la hipoteca, pues no sé dónde van a sacar el dinero porque evidentemente los sueldos no suben así. Pero es que luego se refuerzan con otra cosa que hemos comentado antes por fuera de micrófono, Ismael y yo, y no entendemos muy bien, ¿no? Banco Central Europeo dicen que esta subida de tipos de interés, una de las consecuencias que puede tener para bajar, aparte de bajar la inflación y combatir la inflación, es ayudar a los gobiernos a conseguir sus objetivos de sostenibilidad y de inversión en la lucha contra el cambio climático. Es decir, creo que se están juntando conceptos que una de dos, o Ismael o yo somos muy torpes, que es probable, pero no entendemos, ¿no? Esto es como, bueno, es algo complicado, ¿no? Lo que explican. Que digamos que no solo es para luchar contra esa inflación, sino que esa subida de tipos de interés también va a ayudar a que mejoremos esa lucha climática. eh, y, y me parece algo que, o sea, un argumento, no sé, como cuando ibas al instituto, no habías estudiado y le contabas una milonga a un profesor, ¿no? Oye, que sí, que si profundizas tiene sentido, porque evidentemente
bueno, pues esa inversión se revierte en diferentes cuestiones y puede luchar contra el cambio climático y contra la o sea, y mejorar la sostenibilidad. Pero si podéis entrar al blog de Fotocasa Pro, ¿vale? Y mirar la noticia y darnos vuestra opinión, ¿no? Porque a nosotros nos parece bueno, que el BCE se le está yendo un poquito la cabeza. Ismael, ¿tú cómo lo ves? Porque claro, esto a ti te afecta de lleno. Yo lo veo, ostras, que cómo complica, aquellos que queremos comprar. Bueno, está claro, hay más complicación, ¿no? A la hora de comprar. Aquí yo tengo un poco, a ver, el corazón como dividido, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque es verdad que las hipotecas que ya están concedidas, evidentemente las variables, pues están teniendo un incremento del precio, ¿vale? Pues de hecho, por ejemplo, tú hablabas de 200 euros de media, que es más que probable y es un problema para aquellas personas que ahora mismo pues tengan que afrontar con invertir, no, con pagar 200 euros más de hipoteca al mes, que son 2.400 euros al año, que es bastante. También es verdad que por otro lado pienso, ostras, esta gente cuando firmó la hipoteca ya sabía a lo que se enfrentaba, ¿no? O sea, me refiero. Yo ahora, por ejemplo, acabo de firmar, o ya sé más, no he firmado, pero ya sé las condiciones de mi hipoteca. Es verdad que yo me he ido a un tipo fijo para tener una mayor seguridad, pero también sé a lo que me enfrentaba, ¿no? Si me cogía un tipo variable o un tipo mixto. Y a veces creo que la gente no tiene la suficiente no es seguridad, ¿no? Sino no es capaz de pensar en el futuro, ¿no? Y somos más cortoplacistas. Es decir, pensamos más en la hora, vale, pues ahora voy a pagar 600 euros, pero a veces no pensamos que en 10 años esto puede cambiar. Y los que llevamos mucho tiempo en el sector, es verdad que pues hemos vivido como un Euribor negativo no lo habíamos visto en la vida y normalmente la media del Euribor estaba en un torno a un 2,5, un 3% o un 3,5%. Quiero decir, a veces es que somos un poco ingenuos, ¿no? En esta parte. Y, por ejemplo, a un tal Juan Carlos Rivera, que no sé si lo conoces, pues hizo un cambio de hipoteca hace poco para, oye, pues para por lo menos tener un poquito más de seguridad a la hora de lo que tiene que pagar. También es cierto que nosotros trabajamos donde trabajamos, estamos mucho más informados. Sí, Correcto. eso es verdad. Pero, ostras, que a veces pienso que cuando la gente firma una hipoteca no sabe lo que está firmando. Igual, por ejemplo, una de las cosas que me vuelve loco es cuando la gente utiliza mucho la tarjeta de crédito, ¿no? Sin pensar en el futuro. Y eso a mí me echa muchísimo para atrás. Pero la noticia que hay hoy, o que nos comentas hoy del Banco Central Europeo, defiende más subidas, ostras, también creo que es que nos vamos a ahogar, ¿no? Y lo hablábamos tú y yo antes fuera de micro. Hoy solo hay la opción de poder subir Claro. los tipos, no se pueden tomar otras decisiones. O sea, quiero decir, por ejemplo, que cueste tanto el tope de la energía en Europa, ¿de verdad que tenemos que sufrir todo esto? O sea, que es que no me acuerdo ahora la cantidad exacta que tenían que pagar los alemanes por la calefacción, pero era también una auténtica barbaridad a lo que se iban a enfrentar Totalmente. simplemente por poder poner el gas en su vivienda para poder tener calefacción. Y eso no se tiene en Totalmente. cuenta. O sea, que es que al final las decisiones económicas que se toman, es verdad que yo creo que esa gente está acostumbrada a hablar de muchos millones de euros o miles de millones de euros y a veces tengo la sensación de que no son capaces de ponerse en los pies o en los zapatos de alguien que cobra 1.500 euros al mes. No, evidentemente, si hablamos de entornos macroeconómicos, la medida puede tener sentido, ¿no? Pero es que ese entorno macroeconómico lo que te puedes cargar son entornos micros y entornos de economía familiar, que realmente es lo que tira de los países, ¿no? O Claro, sea, eso es. esa gente trabajando y esa gente consumiendo y esa gente... Pero bueno, eh, mm, no sé, pero lo que sí ya no tiene sentido es que digan, no, es que como si conseguimos vencer la inflación subiendo los tipos, se estabilizarán los precios. Y cuando se estabilicen los precios, será una lucha contra el cambio climático y mejoraremos la transición ecológica de cada uno de los países. Sinceramente, ¿sabes? A ver, es verdad Cuando... que no somos economistas, ni tú ni yo. Esto está claro. Entonces, Sí, yo, pero yo pido, si hay algún economista en la sala, que lo ponga en el chat y nosotros lo comentamos. Oye, igual nos hacen entender un poco más todo esto, pero es verdad que al ciudadano de a pie esto nos cuesta un poco, ¿eh?
Sí, y de hecho me remito a un dato que daba Gonzalo Bernardos en alguna de sus charlas. Em, Oye, que es que a tipo fijo hemos cambiado la hipoteca el 22% de los hipotecados en España. ¿Eh? El 22%, que Sí, el 78% sigue con hipoteca variable, que eso es muchísima gente, que nos podemos cargar, totalmente, bueno, muchas economías familiares, totalmente. ¿vale? Eh, pero bueno, simplemente la he destacado, he querido traerla, Ismael, por lo que te digo, ¿no? Porque las justificaciones, o sea, a nivel macro lo puedo entender, pero que estabilizar los precios va a ayudar a mejorar la transición ecológica. No creo que si Paco pierde su casa, Paco es un ejemplo de persona, cualquiera pierde su casa o tiene que dejar de pagar su hipoteca porque no llega, no creo que le preocupe Sí, sí, mucho la lucha o la transición ecológica. sí, totalmente, totalmente. Vale, pues Ismael, como se nos ha ido un poquito el tiempo, ¿te parece que dejemos aquí el tema de noticias y ya abordamos otra semana, bueno, pues esa actualidad inmobiliaria? Y vemos cómo van subiendo los tipos.